La Biblia nos recuerda a nosotros que nosotros debemos ser luz y debemos ser sal. Luz y sal. Y el ser luz viene a ser de que debemos brillar porque estamos en un mundo que está sumido en tinieblas. Estamos en un mundo que está apartado, si se puede decir, de Dios, pero no porque Dios quiera que esté apartado, sino porque el mismo hombre ha buscado apartarse de Dios. Dios es la luz, el Señor Jesús es la luz, más el hombre busca es la oscuridad. Y el Señor nos llama a que nosotros seamos luz. El Señor nos dice también que somos sal. Y la sal anteriormente y hoy en día también es un bien muy preciado. Era tan preciado esa sal que el trabajo de una persona era pagado no con monedas, sino con sal. De ahí proviene la palabra salario. ¿Sí? Anteriormente era, bueno, sigue siendo, repito, pero era tan valiosa. ¿Por qué? Porque los alimentos se conservaban, era con la sal. Si a nosotros nos llegara, Dios no quiera, a tener unos cuantos o varios días sin luz eléctrica, entonces, ¿cómo vamos a hacer con los alimentos perecederos? Vamos a hacer como la gente del campo que no tiene nevera, no tiene, o que no tenía, porque hoy con tantas cosas, y agarrar la sal y mire, y salar todo y resguardar. Y nos tocaría también. Ahora, el Señor nos llama precisamente que en este tiempo debemos vivir precisamente como esas personas que brillan en medio de la oscuridad y que Dios nos llama, vuelvo a decirlo, a ser ejemplo a los demás. Y hoy quiero hablar, compartir con ustedes acerca de algunas actitudes de las cuales primeramente un cristiano, primeramente un hijo o una hija de Dios, debe alejarse y no dejarse contaminar, aunque ese tipo de actitudes también de las que voy a comenzar a hablar hoy afectan a todo tipo de personas. Y nosotros como hijos de Dios, obviamente siendo luz, siendo sal, no debemos dejarnos, repito, ni llevar por esas actitudes, ni debemos dejar contaminar por esas actitudes. Amén, amén. Repito, actitudes de las cuales un cristiano debe alejarse y no dejarse contaminar. Y la primera actitud que quiero hablar es, van unidas, son dos pero están unidas, es el orgullo y la soberbia. ¿Cuál es? El orgullo y la soberbia. Es decir, yo por encima de todos, aún de Dios. El Señor nos dice que estamos crucificados juntamente ¿con quién? Con Cristo, mas ahora no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Es decir, el yo muere. Sin embargo, muchas veces en nosotros, incluido en toda persona, muchas veces ese orgullo, ese yo, esa carne tiende a levantarse y es el creerse autosuficiente en muchas cosas. Cuando nosotros dejamos de buscar a Dios, dejamos de humillarnos delante del Señor, cuando nosotros dejamos de enfocarnos en ese principio o en esa búsqueda plena del Señor, el yo comienza a subir. Cuando dejamos de humillarnos delante de Dios, ese yo de la carne comienza a levantarse y comienza a decir, soy yo quien quiero, soy yo quien voy a salir adelante. Si usted busca en su Biblia, Proverbios capítulo 8, versículo 13, Proverbios 8, versículo 13, si la tiene allí en el teléfono, bueno, búsquela allí. Lo que le pido que no busque es el WhatsApp o las otras cosas, sino busque la Biblia. Pero dice en Proverbios 8, versículo 13, dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, punto y coma, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, dice el Señor, ¿qué? Aborrezco. El Señor aborrece entonces la soberbia, la arrogancia, el buscar el mal camino. La soberbia y la arrogancia a toda persona, a un cristiano, a una cristiana también, pero a toda persona los lleva a caminar mal. Y por supuesto, lo que está en el corazón saldrá por nuestra boca.
Sí, entonces, y una de las cosas tremendas y fuertes es que la soberbia viene antes de la deshonra y de la caída. Voy a poner un ejemplo bíblico. El hombre más fuerte de la Biblia, ¿quién fue? Sansón. Sansón sabía a lo que Dios lo había llamado. Sansón sabía que era un hombre poderoso, que era un hombre fuerte, conocía su debilidad física, pero no quería reconocer su debilidad en su interior. ¿Cuál era su debilidad? Usted dirá, las mujeres, porque Sansón buscaba a las mujeres, pero la debilidad mayor era la arrogancia, el yo, porque aún sabiendo que fue llamado para ser un juez de Israel, fue un juez de Israel, sí, pero había en él soberbia, había en él arrogancia. Y en medio de todo, sabiendo que esta mujer Dalila, usted sabe la historia, venía y le insistía para que él le diera su secreto una y otra vez, y él veía que esta mujer quería dañarlo, quería destruirlo. Todavía ese yo le decía, no, yo soy más poderoso. Hasta que vino la caída y vino la destrucción. Entonces, la soberbia viene antes de la deshonra y de la caída. ¿Por qué? Porque Dios, ¿qué es lo que hace? Dios resiste a los soberbios. Santiago capítulo 4, versículo 6 dice, Dios resiste a los soberbios. La palabra resistir significa estoy en contra de ti. No es que simplemente, vamos, no deje de ser soberbio, no. Dios viene un momento, quiere seguir actuando así, quiere seguir accionando en el tuyo, entonces estoy en contra tuyo. Te dejo a tu voluntad, te dejo a tu criterio, pero sabes que vas a tener tremendas consecuencias. Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes, pero está en contra de aquel que sigue actuando en su soberbia. Ahora, ¿qué es lo que hace la soberbia? ¿Qué es lo que hace el orgullo? Crea una raíz de autosuficiencia en la persona. ¿Qué es lo que hace? Crea una raíz ¿de qué? De autosuficiencia. Y es la actitud de quien no cree que necesita un consejo de alguien. Yo todo me la sé. Mira, pero te voy a decir esto. No. Yo no tengo por qué escucharte. Yo no tengo por qué. Sí, está bien, pues. Tú tienes estas fallas, tú tienes esto, pero no se ve a sí mismo, ni quiere, ni le gusta, no acepta el ser corregido. Es aquel tipo de persona que se jacta de sus propios logros y que pone las propias fallas en los demás. Los demás son quienes fallan, esa persona no es la que falla. No admite sus propias fallas. Entonces, la soberbia acciona de tal manera que crea esa raíz de autosuficiencia y ciega por completo la mentalidad, la humildad, el corazón y la mente de las personas, incluso de los mismos hijos de Dios. Hermanos, ¿sabe lo que hace la soberbia? Genera peleas, genera contiendas, genera separación. Vuelvo a Proverbios, capítulo 13, versículo 10 dice, solo por la soberbia viene la contienda. Mire qué cosa tan tremenda. Solo por la soberbia viene la contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Es decir, está esta situación, estás accionando de esta forma y el que recibe lo que le dicen, ok, yo entonces voy a accionar de otra manera. Me voy a analizar a mí mismo, estoy accionando de esta forma. No. Yo debo entonces humillarme delante de Dios. Dios resiste ¿a quién? A los soberbios. Pero Dios exalta ¿a quién? Se humilla. Amén. Si yo voy a Proverbios 16, versículo 18, búsquelo usted allí o anótelo. Me encanta que usted lo anote porque estoy hablando de esta primera actitud. Proverbios 16, 18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Bueno, fíjese usted, no lo estoy diciendo yo. Estoy simplemente comunicando lo que la palabra dice. Vuelvo a repetírselos. Antes del quebrantamiento viene ¿qué? La soberbia. Y antes de la caída, la altivez
de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. ¿Sabe? Y esta frase, esta parte aquí, me llamó grandemente la atención. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. La palabra allí despojo significa lo que queda después de una destrucción, lo que queda después de que algo ha sido de estar talado, destruir. Con soberbia destruyen. Los que accionan con soberbia hacen daño. Se hacen daño a sí mismos y hacen daño también a los demás. ¿Qué es lo que nos llama el Señor? A dejar de lado, si en algún momento estamos accionando en soberbia, la soberbia, el orgullo, y humillarnos primeramente delante de Dios. Reconocer que somos personas que tenemos fallas, que no somos perfectos, que el Señor es perfecto en nosotros y que Él cada día puede mejorar nuestra vida, puede cambiarnos, puede transformarnos, y que ese yo cada día pueda morir con Cristo Jesús. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es un proceso. Todo en el Señor es un proceso. Todo en el Señor cada día va accionando. Cada día tengo que morir al yo. Cada día tengo que crecer en Cristo Jesús. Cada día tengo que vivir en Cristo Jesús. Quizás algún día se nos sale ese yo. Quizás algún día se nos sale la segunda actitud que hoy quiero compartir con ustedes, de la cual nosotros debemos alejarnos y no dejarnos contaminar, es el egoísmo. ¿Sabe cuál es? El egoísmo. Vuelvo otra vez. Y en este tiempo que estamos viviendo, donde las necesidades son fuertes, donde cada quien, he escuchado personas que dicen, estamos viviendo un tiempo donde la gente vive es por sí mismo. La gente no está para ayudar a nadie. La gente no está para como antes, como decía una persona, cuando una señora, me recuerdo, se montó en un bus y entonces la señora quedó parada y dijo, ¿es que ya no hay caballeros? No, no hay caballeros porque no hay caballos. Ya no usamos caballos, así que no hay caballeros. Lo que hay es hombres, pero no caballeros. Respondió otro tipo. No, es decir, antes venía una señora, una persona, venía un hombre, inmediatamente se levantaba, le daba el puesto, etcétera. Pero hoy en día cada quien está por sí mismo, hermano. Ve a una mujer embarazada, nada, igualito, de tal manera. Y eso nos demuestra cómo el ser humano también ha venido más bien decayendo. Y el egoísmo es una actitud en la vida de cada una persona, dependiendo de la situación que haya vivido o que de por sí se haya sido formado de esa manera. Pero es algo que nosotros no, como hijos de Dios, no debemos vivir, no debemos mostrar. Y el egoísmo es buscar el interés propio por encima del amor al prójimo. Al Señor Jesucristo le preguntaron cuál es el gran mandamiento. Jesús le dijo, ¿amarás a quién? Al Señor tu Dios, ¿con qué? Con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y el segundo, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es. Pero el egoísmo es una obra de la carne poderosa, dura. Y más cuando hay necesidad. Y más cuando hay dificultades. Es allí donde somos probados. Destruye relaciones. El ser egoísta destruye relaciones. Adversa el amor fraternal y adversa la humildad que nosotros debemos tener cada día. Santiago capítulo 3, versículo 16. Dice lo siguiente, porque donde hay celos, y allí la palabra celos significa envidias, ambiciones egoístas, y dice, donde hay celos y donde hay contención, allí hay confusión y toda obra perversa. Fíjese lo que provoca el egoísmo. El egoísmo, hermanos, es incompatible con seguir a Jesús.
Nosotros somos discípulos de Cristo, somos seguidores de Cristo, ¿sí o no? Pero si en algún momento nos comportamos de esa forma, como una obra de la carne también, si se puede hacer así, no nos comportamos como seguidores de Cristo. El Señor Jesús nos enseñó, repito, a negarnos a nosotros mismos y a tomar nuestra propia cruz. El que quiera seguirme, ¿qué dice el Señor? Tome su cruz y sígame. Y ello implica, hermanos, abandonar el egoísmo. Filipenses, capítulo 2, versículo 3, dice lo siguiente, y da una enseñanza acerca de esto. Dice, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estímense unos a otros como superiores a sí mismos. Y nos insta a nosotros a no hacer nada por una ambición egoísta. Yo las cosas que hago no las hago por simplemente para que me vean o para lograr algo propio. Lo hago porque el Señor me amó primero, lo hago porque el Señor es el que me ha dado todas las cosas y lo hago porque simplemente el Señor me llamó a servir y nos ha llamado a cada uno de nosotros. Nada hagan por egoísmos, por contiendas o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estímense unos a otros como superiores a sí mismos. ¿Sabe lo que hace el egoísmo, hermano? Estorba la oración y provoca división. Pero no solamente división entre los hermanos, provoca división en su vida. División de su relación con el Padre. División de su relación con el Espíritu Santo de Dios. Porque es una actitud que no va tomado de la mano con el Señor. Ahí mismo en Santiago, en el capítulo 4, versículo 3 dice, piden y no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal y piden para gastar es en vuestros deleites, en sus actitudes egoístas. Y es algo que el Señor nos llama entonces a no dejarnos contaminar por esa actitud. ¿Sí está conmigo? Voy rápido, qué bueno. Va otra actitud, hay otra actitud más de la cual nosotros no debemos dejarnos contaminar y tenemos que alejarnos. Y esta actitud, o esta, sí, vamos a decirlo así, esta actitud nos puede afectar a todos nosotros de manera continua. Voy a hablar, aunque se enfoca, o sea, como es una sola, pero voy a hablar de tres porque van juntas. La amargura, la ira y el enojo. Las tres van juntas. Amargura, ira y enojo. Y es algo fuerte, hermanos, porque nos puede afectar alguna situación que podamos vivir, alguna injusticia que podamos recibir y no poder accionar, sentirnos impotentes. Y si nos dejamos contaminar, viene amargura en nuestro corazón. Viene ira, viene enojo. Y estas son actitudes destructivas que pueden dañar nuestra relación personal con Dios, las relaciones con las demás personas y que impiden la gracia de Dios y que pueden contaminar incluso a otros que están a nuestro alrededor. Dios nos ordena a nosotros a quitar de nuestras vidas estas actitudes, la amargura, la ira y el enojo. En Efesios capítulo 4, versículo 31, Efesios 4, 31 y 32. Mire lo que dice, esta versión dice así: toda amargura y enojo e ira, mire, toda amargura y enojo e ira y gritería y maledicencia y toda malicia sea quitada de entre de ustedes. Sean benignos unos con otros, sean misericordiosos, perdónense unos a otros como también Dios en Cristo les perdonó. Mi hermano, mi hermana, si dejamos que en nuestras vidas entre la amargura, la ira o el enojo, Satanás va a entrar también. El diablo va a entrar también en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque vamos a permitir que el resentimiento comience a almacenarse y a convertirse luego en un veneno que va a empezar a corroer, a minar nuestra alma. Se va a aferrar en nuestro corazón, en nuestra alma, como una raíz
y además se va a extender a otras personas también. Porque una persona que está amargada, una persona que tiene ira contra otros, que tiene rabia, de una u otra forma no se queda con eso. Porque busca en algún momento exteriorizar y busca a quienes también contaminar para que se unan a su causa. Entonces, la Biblia en Hebreos, por eso, y mire esto, vamos a leer Hebreos 12, versículo 14. Desde el 14 lo voy a leer. Desde el 14. Dice primeramente, sigan la paz para con ¿quiénes? Para con y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si lo aplico a esta actitud, ahora apliquemos esta palabra a estas tres cosas: amargura, ira y enojo. Si yo estoy enojado con alguien, puedo en mi mente o con mi boca accionar contra alguien. Puedo pecar contra alguien. Entonces, ¿qué debo hacer? Me dice primeramente el Señor, procuren seguir la paz para con toda persona y busquen la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero sigue diciendo esto, versículo 15, mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios. ¿Cómo me aparto de la gracia de Dios? Cuando me dejo llevar por esas actitudes que me llevan al pecado. Cuando en vez de buscar en el Señor esa paz que solo me puede dar, en vez de querer sacar esa amargura de mi corazón, comienzo yo a buscar más, me dejo más contaminar mi corazón, mi mente, mi alma con más amargura, me provoca más ira, me provoca más enojo y entro entonces en un ciclo de contaminación continua. Y obviamente mi oración no va a ser escuchada por Dios. Mi búsqueda de Dios no va a ser real, no va a ser verdadera. Dios no me va a escuchar como tal, no me va a responder. Y voy yo particularmente, específicamente yo, apartándome de la gracia de Dios. Porque Dios me da las herramientas para yo salir de esa actitud. Punto y coma, pero dice lo siguiente. No sea que, mire esto, no sea que brotando alguna raíz de amargura les perturbe a ustedes y por ella muchos sean contaminados. Miren, ¿usted ha leído la parábola del hijo pródigo? ¿Sí la ha leído? Eso está en Lucas capítulo 15, versículo del 1 al versículo 32. Pero nosotros nos enfocamos normalmente en el hijo pródigo, pero olvidamos al hermano mayor. ¿No se ha puesto usted a analizar al hermano mayor en la parábola del hijo pródigo? Vamos a analizarlo aquí un momentico. ¿Quién fue él? ¿Quién fue el hermano mayor? Fue el hijo que nunca se fue de casa. El padre tenía dos hijos, al mayor y al menor. El menor fue el que le dijo, papá, estoy cansado de esto y yo quiero que me des mi plata. Yo quiero que me des mi herencia y yo me pierdo de aquí. Me voy. Porque según la tradición judía, era el hijo mayor que heredaba todas las cosas y al menor se le daba una dote, pero no se le daba absolutamente todo. Sino ni siquiera a partes iguales. Era el mayor el que heredaba todas las bendiciones del padre, la herencia. Estaba el hijo mayor allí. Entonces, de repente, por eso el hijo menor dijo, dame de una vez lo mío y me voy. Más hacer que tú te mueras y hermano mío, entonces, bueno, eso lo digo yo. Entonces se aprovecha de mí, ¿no? Pero fue el hijo que nunca se fue de casa. El menor se fue, él permaneció. Fue el hijo que cumplió las normas del padre. Porque él le dijo al papá después, cuando estaba en esa situación, mira, yo he hecho todo lo que tú me pides. Fue el hijo que trabajó duro, que fue obediente y el que exteriormente todo lo hizo bien. Pero fue el único, escuche esto, que tuvo una reacción y una actitud contraria, llena de amargura, llena de ira y llena de enojo, cuando el padre celebró el regreso del hermano menor. Fue el único, porque ahí no dice que ni tenía, el único que se molestó, se enojó. Incluso tanto así que se negó a entrar a la fiesta y compartir la alegría de la recuperación de su hermano
que estaba considerado muerto. Es el que reclamó a papá: todo yo lo he hecho bien y nunca me has dado ni siquiera un cabrito. Si usted lee el texto, usted va a ver que se lo reclamó de esa manera. ¿Cómo miraba el hijo mayor? ¿Cómo observaba? Si nos ponemos a analizar un poco, estoy resumiendo acá, pero ¿cómo miraba él? Él miraba no con los ojos de amor y perdón y misericordia del Padre, sino con unos ojos cargados de condenación. El hijo mayor condenó a su hermano. ¿Por qué? Porque él miraba siempre la perfección, lo que él hacía, pero él no reconocía que también sus fallas le eran perdonadas por su padre. Porque no era perfecto, él también fallaba. Y el padre no vino y no le dijo: tú fallaste en esto o aquello. No, él miraba con ojos de perfección. Había un estatus para él, y si nadie cumplía ese estatus, entonces no servía. Hermanos, esto deja que ver que su obediencia, la obediencia del hijo mayor, porque él obedecía, pero estaba cargada de resentimiento. Que a pesar de ser hijo, él vivía voluntariamente como un siervo. Él vino y le dijo: padre, ni siquiera me has dado un cabrito. Viene su hermano menor, le dice y haces una fiesta y matas animales y todo esto. Y el padre le dice: hijo, pero es que todo lo que está aquí es tuyo. O sea, prácticamente le está diciendo: tú no te has querido comer ni un cabrito porque no quieres. Porque tú lo puedes hacer, es tuyo, pero eres tú quien no ha querido. ¿Sí me estoy dando a entender con esto? Entonces, él no vivía, aún estando en la casa, él no vivía como hijo. Y su corazón estaba lejos, aunque su cuerpo estaba cerca, su corazón estaba lejos del Padre. Porque veía a su padre de lejos. No tenía una relación íntima, real con su padre. Y el hijo mayor representa a aquel que acciona siempre esperando reconocimiento de los demás. El hijo mayor representa a aquel que espera la perfección de los demás, aún siendo el imperfecto. Y es aquel que si no hacen las cosas los demás como él dice, entonces nada está bien, todo está equivocado. Y que lo que otro no hace, no sirve. Y por eso viene entonces ira, resentimiento, amargura. El hermano mayor, hermanos, representa, y escuche bien esto, a los que permanecen en la casa, que sirven, pero lo que buscan también interiormente es recibir aprobación y sujeción, aunque manifieste que no es así. Sin embargo, no entienden la gracia, porque juzgan según el accionar de los hombres y no según el accionar de Dios. ¿Cómo accionó el padre cuando vio al hijo menor? Vino y le dijo: ¿viste? Yo sabía que ibas a fracasar. ¿Vienes aquí como un fracasado delante de mí? No. Vio al hijo desde lejos, no esperó a que el hijo se acercara, sino que fue a su encuentro y le abrazó. Padre, he pecado contra ti, contra Dios. Hijo, estabas muerto y ahora estás vivo. Y le mandó a quitar los harapos, le puso un ropaje nuevo, un ayinillo y calzados nuevos. Y ese es otro estudio que quiero desarrollar, lo que significa cada cosa allí. Pero el hermano mayor, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué? Llegó y llegó de esta manera y mi padre lo viene a tratar así. Oh, no, no sirve. Él de una vez, ¿qué fue lo que hizo? Lo condenó. El hijo mayor representa al que no entiende el correr una milla más por amor. ¿Qué nos ha hecho Dios a nosotros? Pongo este ejemplo. ¿Qué le ha perdonado a usted Dios? Todo. ¿Verdad que sí? ¿Y por qué a veces nosotros no perdonamos? No es fácil ponerse en los pies de otros o en los zapatos de otros. No es fácil condenar.
Pero cuando nos vemos nosotros delante de la cruz, ¿quién realmente es el que se condena? Nosotros mismos. Cuando hablo de correr una milla más por amor, es entender que si otro falla, yo también. Y que si Dios a mí me ha dado oportunidad, otro también tiene oportunidad. Porque todos, delante de todos está la gracia y la misericordia de Dios. No hay uno que aún habiendo hecho lo que fuera, se arrepiente y se aparta de sus pecados y reconoce a Jesús como Señor y Salvador, y el Padre le diga, no, tú no. No hay uno. Porque aún quien haya hecho lo que fuera hecho, se arrepintió de sus pecados y vino a Cristo Jesús, ese también recibe salvación y vida eterna. Vemos nosotros un ejemplo de un hombre llamado Saulo de Tarso. ¿Quién era Saulo de Tarso? Perseguidor, contribuyó en un asesinato, etcétera, metió a tantas personas en la cárcel, y no solamente en la cárcel, porque muchos de ellos, de esos cristianos, fueron llevados a un circo para que fueran asesinados. Y con todo eso Dios lo tomó y lo llamó. Y lo convirtió en uno de los más grandes evangelistas y misioneros en el mundo entero, en la historia de la palabra de Dios. Entonces, muchas veces, hermanos, nosotros accionamos por amargura, por enojo y por ira, condenando a otros. ¿Por qué este me hizo esto? ¿Por qué este me hizo lo otro? ¿O por qué? Y nos llenamos nosotros de amargura y de rabia, y vienen pensamientos que no son nuestros, sino que son ¿de quién? Del diablo. ¿Y qué nos dice la Biblia, hermanos? ¿Qué nos dice la palabra? Enójense, está bien, porque ¿qué nos toca? Pero no pequen. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro o sobre su enojo. No dejen que ese enojo siga creciendo. No sigan alimentándolo como un fuego que va devorando su mente, su alma y su corazón. Y usted alimenta, y viene un pensamiento y viene otro. Y si es verdad, ¿y por qué? Y analizo más la cosa, ¿y por qué me hizo? Y por lo otro. Y al final, ¿a quién le estamos dando lugar? No se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo. Y ahí es donde viene entonces todo un desencadenante. Sí, hermanos. Vuelvo al hijo mayor. El hijo mayor representa a los que creen que el amor, la misericordia y la gracia del Padre se gana y no se recibe. Y hay muchos cristianos que todavía creen eso. Y el amor y la gracia y la misericordia del Padre se recibe, no se gana. Los galardones, los premios son lo que nosotros ganamos en nuestras acciones, pero la gracia no. Porque por gracia sois salvos, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie es por la fe, no es por obras, para que nadie se gloríe de decir, yo con mis obras, yo con mis hechos, yo con mis acciones, yo fui quien me gané a pulso el cielo. No, mi hermano. Ninguno de nosotros puede ganarse el cielo. Ya el Señor hizo la obra que teníamos que hacer y extendió la gracia para toda persona. Entonces, el hermano mayor, se sintió herido, se sintió traicionado por el Padre, se sintió traicionado por todos los demás, y se sintió ofendido, y por supuesto dejó de lado el regocijo, la fiesta de su hermano, por su hermano menor. ¿Qué fue lo que pasó allí? Entró en él, ¿qué? Amargura, ira y enojo. Eso corroyó su mente, su corazón, le dio lugar al diablo, y entonces comenzó el orgullo en su interior. Cuando dejamos que la amargura, la ira y el enojo entre en nuestras vidas, el orgullo también va a entrar.
El orgullo también me entra a decir, yo he hecho esto, y yo he hecho lo otro, ¿y por qué? Y yo soy aquí, y yo he hecho esto. Y comienza la comparación. Viene otra cosa, venimos a compararnos. Tal persona hizo esto y yo he hecho más. Y este otro que no, y yo he hecho más. Y ahí viene el enemigo comenzando a destruir todo en nosotros. ¿Por qué? Porque según la forma de ver, cuando este hermano mayor se comparó con su hermano menor, su forma de pensar, repito, no admitía ni la misericordia del papá, ni el amor del padre. ¿Por qué? Porque él juzgaba a su hermano menor indigno del perdón, indigno de ser recibido por el padre. ¿Por qué? Porque el hermano menor no llenaba los estándares que según él tenía que tener su hermano. Mi hermano derrochó todo lo que mi padre le dio. No merece que mi padre lo reciba. ¿Será así? No. ¿Por qué entró eso? Porque falta de intimidad con el Padre. Y por eso fue que nunca disfrutó de lo suyo, hermano. El Padre le dijo, hijo, pero que todo lo que tengo es tuyo. Estaba diciendo, pero tú no comiste nada, no has comido ni siquiera un cabrito para comer con tus amigos o algo, porque no has querido. Es como aquel que viene y dice, pero usted no me hizo esto, pero es que usted nunca preguntó. Yo no hice esto, pero no, pregunte. Yo siempre recuerdo en mis tiempos de jovencito, cuando era la Radio Rochela, y había un personaje, yo lo digo siempre, se llamaba Félix Gonzalito, y lo hacía Pepeto López, ¿no? Y venía la jefa y le echaba un cuento o un chiste de esos malos como los que yo he hecho. y venía y se reía, y entonces Félix Gonzalito comenzaba a preguntar, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y la jefa le decía, pero ríase, ¿por qué pregunta tanto? Y él decía, es que si uno no pregunta, ¿cómo aprende? Y es la realidad para nosotros. Si nosotros no preguntamos cómo, vamos a aprender. Y de igual manera, el padre le estaba diciendo al hijo, hijo, pregúntame, habla conmigo. Pero nada, no había. ¿Por qué? Porque él estaba en un estatus como que aquí estoy yo. No, hermanos. Ahora, ¿cómo termina la parábola? ¿Se recuerda cómo termina la parábola? ¿Cómo termina? La parábola termina sin darnos una claridad de que ese hijo mayor entró a la fiesta o no entró a la fiesta. No nos dice. No dice si entró o no entró. Pero aquí la pregunta no es sobre él, sino sobre nosotros mismos. Y nos preguntamos, yo me pregunto, ¿servimos a Dios por amor o por recompensa? ¿Celebramos la restauración y gozo de otros hermanos o nos incomoda cuando otro hermano se goza o se restaura o se levanta? ¿Cómo estamos actuando? ¿Como el hijo mayor o como el padre? Si nos dejamos llenar de amargura, de ira y de enojo, ya Satanás, el diablo, tuvo una victoria sobre nosotros. Apártense de toda ira, de toda amargura, de todo enojo, de toda maledicencia, de toda maldad. Porque eso nos va a contaminar y nos va a destruir. Y va incluso también a afectar a otros. Y es una actitud que nosotros no podemos dejar que se siembre en nuestra mente ni en nuestros corazones. Puede venir un enojo. Enójense, porque ¿qué vamos a hacer? No somos autómatas que vienen y nos hacen algo y nosotros, no pasa nada. Y de repente en su corazón hay una tormenta. Sí, claro, hermano. Pero no pequen. Ya, dejen que pase, dejen que resbale. Señor, en tus manos está esto. Señor, yo necesito salir de esto, de esta actitud.
en mi vida. Amén. Otra de las actitudes van unidas también. Preferí unirlas para rendir un poquito más. Desobediencia y rebeldía. La desobediencia y la rebeldía van de la mano. Y es otra actitud que en muchos de nosotros también puede afectarnos. Hermanos, la Biblia compara la desobediencia y la rebeldía con la idolatría y con la adivinación. Los pone en el mismo nivel. Y ellos, la idolatría, la adivinación, la rebeldía y la desobediencia, separan al ser humano de Dios. Nos separan por completo de Dios, porque son una oposición constante contra la voluntad de Dios y acarrean consecuencias duras, incluyendo el juicio del Señor, la pérdida de sus bendiciones y hasta la destrucción del mismo cuerpo. Cuando nosotros compartimos la cena del Señor y cuando leemos el texto en Corintios, ese texto que dice que si tomamos la cena del Señor indignamente, juicio comemos y bebemos para nosotros mismos. Sí se recuerda, ¿no? Por lo cual hay muchos enfermos, desalentados, debilitados, enfermos debilitados y otros duermen. Yo voy a explicar luego eso, pero es entender que cuando nosotros desobedecemos, accionamos en desobediencia, el Señor, por amor, quiero que escuche y entienda bien esto, por amor nos enjuicia, acciona juicio, porque nos ama. Dios, a quien ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, porque si no lo hace, lo toma como un bastardo y no como un hijo. La disciplina al principio no parece ser causa de gozo, de alegría, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Por qué? Porque son tomados como hijos. Y muchas veces, cuando nosotros accionamos en desobediencia, viene juicio real del Señor. Y ese juicio comienza con debilidad, comienza con enfermedad, viene con enfermedad e incluso puede venir la muerte física en nosotros. Nos quedamos calladitos. Porque eso no nos gusta escuchar. Pero es que Dios es amor, pastor. Dios nos perdona todo. Dios es amor, sí, hermano y hermana, pero también es ¿qué? Fuego consumidor. Claro que sí. Y nos ama, pero también nos pela, porque nos ama. Dios no va a, ¿cómo se llama? ¿Cómo es esa palabra? No va a, si el hijo hizo algo malo, ay, pobrecito mi hijo, déjalo quieto, deja que siga así. No va a encubrir pecados. El Señor no va a encubrir pecados y nosotros vamos a decir, no, Señor, yo pequé porque tú lo permitiste o porque... No culpemos al Señor de nuestros pecados. Cada uno de nosotros tenemos nuestras responsabilidades por nuestras propias desobediencias, por nuestra propia rebeldía. Entonces, la desobediencia es desafiar el obedecer la palabra de Dios y no poner en práctica su palabra. Es rebelarnos contra ella. Es hacer nuestra propia voluntad en lugar de seguir los mandamientos de Dios. Pongo dos ejemplos. El rey Saúl. El rey Saúl accionó ¿en qué? En rebeldía y en desobediencia. Lo que derramó todo, lo que terminó de que Saúl fuera desechado, era que Dios le dio la última oportunidad y dijo, mira, vas a ir contra ese rey, vas a destruir todo, no deje nada para ti. Y cuando llegó el profeta al lugar donde estaba, vino y le dijo, mira, ¿qué te mandó el Señor? A destruir todo. ¿Y por qué están esos animales ahí? No, lo que pasa es que, como que dijo, lo que pasa es que yo agarré esos animales y los voy a sacrificar a Dios para que Dios se contente y se agrade de mi accionar. ¿Qué fue lo que le ordenó Dios? Que no dejara
nada vivo, ni los animales. Pero ¿qué fue lo que hizo él? Él agarró, dejó los animales vivos, pero puso la excusa. Yo voy a dedicarlos para sacrificarlos a Dios. Cuando yo desobedezco, cuando yo vengo y acciono en rebeldía, yo muchas veces quiero tratar de amarrar o organizar las cosas para decir, es que yo quiero agradar a Dios de esta manera. Pero Dios no nos manda eso. ¿Sí me está entendiendo? Saúl quiso accionar de esa manera, según su voluntad, según lo que él pensaba que era, no lo que Dios le había ordenado. Y por tal motivo, entonces, por su desobediencia última, dice, tu reino ha sido desgarrado. Ni tu hijo, ni tus hijos, ni tus descendientes heredarán el reino. Hermanos y hermanas, y eso es lo hijo de David, espíritu de rebeldía. Y la rebeldía trae traición. Mire todo lo que genera, todo lo que ocurre o lo que puede ocurrir cuando nosotros nos dejamos llevar por estas actitudes. El mismo Sansón accionó en rebeldía, accionó en desobediencia. ¿Y cuál fue la consecuencia? Cuando le quitaron los cabellos, ¿eso fue todo? ¿Por qué? Él vino y dijo, me levantaré otra vez y voy a echarlos, destruirlos, pero ya el Espíritu de Dios se había apartado de él. ¿Y qué fue lo que pasó? Hermanos, sus ojos le fueron sacados. La desobediencia nos lleva a nosotros a accionar en rebeldía. Y cuando accionamos en rebeldía, en desobediencia, somos cegados espiritualmente. Y no solamente eso. ¿Dónde fue colocado Sansón? En un molino. Donde molían antes el grano, lo que hacía un animal, el trabajo, fue encadenado. Escuche esto, fue encadenado. La desobediencia y la rebeldía encadena nuestra alma, ciega nuestra mente, nuestro corazón, nuestra visión espiritual. Y una persona en ese estado lo que hace es dar vueltas en círculos siempre. Nunca crece y nunca avanza. Por permanecer en esa actitud. Amén. Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice lo siguiente. Y Él, es decir, el Señor Jesús, les dio vida a ustedes que estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera ¿en dónde? En los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ¿qué? De ira, lo mismo que los demás. Dios resiste a ¿quiénes? A los soberbios. Y el que anda en soberbia anda también en rebeldía y en desobediencia. Y la ira de Dios está sobre estas personas. Me dijo un hermano, ¿y cómo nos quedó el ojo? Cuadradito. Y entonces, ¿qué hacemos? Dios nos llama al arrepentimiento. Aunque la desobediencia, hermanos, sea severa, Dios ofrece sanar la rebeldía a través del arrepentimiento. El perdón. El perdón lo da el Señor cuando regresamos a la obediencia. El hijo que había sido rebelde le dijo, yo como estoy queriendo comer la comida, las algarrobas que le dan a los cochinos y ni siquiera eso, y tantas personas que hay en la casa de mi padre y yo muriéndome aquí de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le pediré perdón. 3 acciones que el hijo pródigo determinó y accionó.
levantarse de la situación en que se encontraba, del pecado, de la desobediencia, de la rebeldía, por todas esas cosas, de la arrogancia, porque Dios lo humilló hasta lo sumo, me levantaré. Iré al encuentro de mi Padre. Es decir, me aparto de todo aquello que me está atando y voy hacia el Señor arrepentido y le voy a decir: Señor, me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Padre. Hazme uno de tus jornaleros, de lo más bajo, el más bajo de todos. Con todo y eso el Padre vino, lo abrazó y le dijo: tú eres mi hijo, el que había muerto y ahora está vivo otra vez. Amén, hermanos. Proverbios 28:13 dice: el que encubre su pecado no va a prosperar, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La Biblia, hermanos, enfatiza de que la obediencia es mejor que el sacrificio y es el fruto de amar a Dios. Si usted alguna vez le preguntan ¿cuál es el fruto de amar a Dios?, usted dirá: la obediencia. ¿Amas a Dios? Obedéceme. Si me amas, obedece, guarda, obedece mis mandamientos. Ese es el fruto de amar a Dios. Y voy a hablar el último por el día de hoy, la última actitud y que nos corroe también terriblemente es la falta de perdón. La falta de perdón. Hermanos, y es no liberarse de las faltas propias y no liberar a otros de sus fallas. Cuando nosotros decidimos no perdonar a quienes nos han hecho mal, los tenemos arrecostados aquí en la espalda, en el lomo. Las otras personas pueden estar tranquilas de su vida, pero usted, por la falta de perdón, lo tiene aquí, metido. Y le sigue afectando constantemente. Hermano, ¿sabía usted que la falta de perdón obstruye la comunión con Dios? La falta de perdón también impide recibir el perdón del Señor y permite, escuche esto, que la amargura dañe nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda en su corazón, porque de él mana la vida. Pero si nos dejamos contaminar nuestro corazón, ¿qué va a salir de él? Lo peor. Si hay en nosotros falta de perdón, la amargura va a entrar. El Señor Jesús enfatizó claramente que si no perdonamos a otros, Dios tampoco perdonará nuestras ofensas. Mateo 6:15 dice: mas si ustedes no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre les perdonará vuestras ofensas. Hermanos, la falta de perdón se considera una raíz de amargura que contamina y contradice el Evangelio de Cristo. Hay consecuencias graves en la falta de perdón, porque ya se lo dije, es un obstáculo para que nosotros recibamos el perdón de Dios, contradice el amor de Dios. Señor, ¿cuántas veces he de perdonar? Hasta 7, ¿verdad que sí? Hasta allí. De ahí en adelante me la cobro. Pedro, ese Pedro. Oh Dios, Pedro diciéndole de una vez y poniendo límites al Señor. Señor, hasta aquí voy a perdonar, de ahí no más. Pero el Señor le dijo: Pedrito, 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 te digo, no hasta 7, sino 70 veces 7. Y si tu hermano viene y falta contra ti y 10 veces te viene a pedir perdón, oye, qué fácil es, ¿verdad? Dice: Señor, qué fácil es. Sí, Señor, sí te perdono. ¿Cómo decirle? Te perdono, pero por si la mosca te doy el lepe. Si 7 veces te viene a pedir perdón, perdónale. No es fácil, no. Pero contradice lo que el Señor da. La falta de perdón genera amargura y genera esclavitud, es lo que digo. Es una cadena de esclavitud que nosotros nos colocamos y causa daño en nuestras propias relaciones.
Es por ello que la Biblia nos dice, Colosenses 3:13 dice, sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros. Y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo les perdonó a ustedes, así también háganlo ustedes. ¿Cómo debe ser el perdón? Sí, te perdono. Sí, te disculpo. O te pido disculpas. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Si te he hecho algo, si es que te he hecho algo, te pido perdón por eso. ¿No ha escuchado usted alguna vez eso? Bastante. Si es que porque yo no considero que te he hecho algo, pero si tú sientes que yo te he hecho algo, entonces discúlpame. Eso es orgullo. ¿Eso es qué? Orgullo y vanidad. Yo estoy por encima de ti, pero está bien, yo me humillo. Dale pues. Ahora te toca a ti humillarte. Pues tú tienes que decirme, sí, te perdono, pero también tienes que pedirme perdón. ¿Cuántas veces no has visto eso? El perdón tiene que ser sincero. Mateo 18, versículo 32. En adelante dice, entonces llamándole a su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, así como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor se enojó y le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también hará con ustedes mi Padre Celestial, si no perdonan de vuestro corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Amén. ¿Qué nos llama el Señor? Busque la paz. Busque la paz. Busque la paz para con todos y evite la amargura. Rompa esa cadena que hay en su corazón, en su mente, en su ser. Pídele al Señor, Señor, ayúdame, y diga, Señor, tal persona, la perdono en el nombre de Jesús. Quita de mí esta cadena. Quita de mí esto que me está amarrando. Hermano y hermana, el perdón trae libertad. Y es un testimonio del poder transformador de la gracia de Dios. Lo dejo hasta aquí hoy. Porque, como le dije a una hermana, traté de hacer una reflexión sencilla y me ha salido algo que el Señor me ha venido dando y ya no es una reflexión, ya es un estudio que va a abarcar algunos viernes también. ¿Por qué? Porque es importante recordar que hay actitudes en nuestras vidas que debemos nosotros no dejarnos que entren en nuestro corazón, en nuestra mente. Hay actitudes en las cuales nosotros tenemos que apartarnos si están en nuestra vida. Y debemos, hermanos, escudriñar eso en la palabra. La semana que viene, si Dios lo permite, vamos a seguir hablando acerca de esto, de esas actitudes y esas acciones de las cuales nosotros tenemos que apartarnos. No debemos dejarnos contaminar por ellas. ¿Está usted en alguna de estas situaciones? ¿Ha permitido que el enemigo obre en su mente, en su corazón, en su alma? ¿Tiene algo en su vida contra alguien? La palabra del Señor está allí. Si tienes algo contra tu hermano, ve y habla con él. Si no te escucha, busca a otra persona para que delante de 2 o 3 testigos conste toda situación, pero es para buscar arreglar toda situación. Y busque la paz. Qué bueno es acostarse en paz, ¿verdad que sí, hermano? Como dice la palabra, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tu Jehová me haces vivir confiado. No amarrado a alguien, este me la va a hacer, y por qué me hizo así, y por qué me hizo esto y aquello, y otra persona durmiendo tranquila, y uno con las ojeras aquí. No, hermano, dejemos eso en manos de Dios. Amén. Póngase de pie conmigo. Padre, bendecimos tu nombre, te alabamos, te glorificamos y te damos muchísimas gracias. Eres bueno y maravilloso, Señor, y siempre nos recuerdas muchas cosas importantes en nuestras vidas. Una de las cuales, Señor, hay actitudes en nuestras vidas que nosotros no debemos dejarnos contaminar.
No debemos dejarnos, Señor, que domine nuestra vida. Perdona nuestras fallas y ofensas, Señor. Y hoy nos humillamos delante de ti. Dios, aquí estamos, aquí está parte de tu iglesia, aquí están las personas que nos están viendo, aquí están las personas que quizás también estén teniendo algunas de esas actitudes en su vida. Y te pido en el nombre de Jesús que pases tu mano de poder y sanidad, pero que también cada uno de nosotros podamos decidir tener un cambio. Levantamos, Señor, nuestra alabanza y nuestra adoración a ti y te pedimos perdón. Perdónanos, Señor, si alguna de estas actitudes que hemos conversado hoy han habido en nuestras vidas. Queremos, Señor, ser cada día más como tú. Gracias por la mente de Cristo que nos has entregado, porque tu palabra dice que tenemos la mente de Cristo. Ayúdanos, Señor, a ver con esos ojos, con los ojos de nuestro Señor Jesús, a toda persona. Ayúdanos, Señor, a ver con ese amor que solo tú nos has dado, porque has tenido misericordia de nosotros. Ayúdanos a tener misericordia de otros, en el nombre de Jesús. Señor, toda la gloria, toda la honra es para ti. Estamos aquí, Señor, y nos humillamos. Oh Dios, nuevamente, Señor, aquí estamos. Donde quiera que estés, levanta tu mano a Dios. Mi hermano, mi hermana, adoremos a Dios en este momento y digamos: Señor, aquí estoy. Límpiame, purifica mi mente, purifica mi alma, purifica mi corazón. Límpiame, Señor, de todo aquello que no te agrada a ti. Te pido perdón por mis actitudes. Si mis actitudes han afectado, Señor, mi vida, la vida de los que están a mi lado, y aún, Señor, mi relación contigo, perdóname, Señor. Te pido por las personas, Señor, en las cuales tengo diversas situaciones o problemas. Oh Dios, te pido por sus vidas. Bendigo sus vidas en el nombre de Jesús. Bendigo sus vidas y te ruego, Señor, que haya un cambio primeramente en mí, en el nombre de Jesús, pero también en estas otras personas. Si son hermanos en Cristo, oh Dios, bendíceles, guárdales, Señor, haz ese cambio en ellos. Yo no soy nadie, eres tú quien hace. Te ruego que me ayudes a mí a tener ese cambio en ti, Señor, y a ver con tus ojos, a pensar con tu mente y amar con tu corazón, en el nombre de Jesús.